Lucas, capítulo 4. Ahora voy a leer los versículos 25 a 27. Dice así: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Les dije la semana pasada que íbamos a ver algunas otras cosas. Hicimos un examen panorámico de Lucas 4, del 16 al 30, a donde vimos al Señor Jesucristo dar cumplimiento de la profecía que se encuentra en el libro de Isaías 42:7 y 49:9. Y les dije que hoy íbamos a ver entonces la segunda parte que me enseña este pasaje. Y se titula Una demostración de la soberanía de Dios. Pero antes vamos a pensar un poco y a tenerlo como parte en nuestra mente para poder entender todo lo demás. ¿Qué quiere decir soberanía? ¿Qué quiere decir esto? Los diccionarios nos dicen que soberanía equivale a ejercer la autoridad suprema e independiente y no superada por nadie. Es decir, una soberanía es ejercer la autoridad suprema e independiente y nadie puede sobrepasarla. Sin embargo, cuando el Señor viene, aun cuando tenga el matiz general que dicen los diccionarios, la soberanía va más allá de lo que cualquier persona pueda ejercer. Digo esto porque la soberanía que nosotros conocemos, ya sea del hombre o Satanás, conlleva la idea de yo hago las cosas como a mí me dan las ganas. Es decir, Satanás y el hombre utilizan la soberanía como orgullo, como medio de torturas, como medio de imposición, de acabar duramente con el otro. Pero ellos no tienen
en cuenta ningún elemento que pueda ser diferenciado en cuanto a su soberanía se refiere. Pero bien, la soberanía de Dios es diferente. Veamos lo que dice en el versículo 17 de Lucas 4. El versículo 17 se dice así: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Aquí hay algo que pasamos por alto, y es que podemos ver a través de este versículo que Dios funciona diferente a todos los hombres. Esto no fue una coincidencia del momento. No fue que Jesús entró simple y llanamente a la congregación, a la sinagoga, y por casualidad le dieron a leer, y por casualidad le dieron a leer el libro de Isaías. Todo estaba completamente controlado por el Señor en cuanto a su soberanía. ¿Por qué? Porque esto había sido escrito en el Antiguo Testamento para que sucediera así, para que funcionara así. Por lo tanto, no había alternativa de ninguna otra clase que no fuera así. Se le dio el libro del profeta Isaías. Y aunque había otros libros, se le dio precisamente este libro, el cual es el que más enseña de la vida, ministerio y muerte del Mesías. Es decir, no estaba por casualidad o por accidente, ni por circunstancias, estaba determinado. Por eso el Señor, le dije la semana pasada, le dijo: hoy se ha cumplido frente a vosotros esta escritura. Otra cosa, dice que habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. En este momento Jesucristo no abrió el libro al azar, como hacemos muchos de nosotros. ¡Pra! Donde caiga la Biblia, ahí voy a leer. No. Él sabía que esa escritura era la que se debía leer en ese momento, porque él estaba iniciando su ministerio. O sea, todo estaba claramente bajo el poder, bajo el control de Dios. Todo estaba hecho por él. Pero les dije que también que íbamos a ver, dentro de la demostración de la soberanía de Dios, una segunda información de esta soberanía. Precisamente son los versículos que yo le he leído y que ustedes han leído en sus Biblias. La porción que hemos leído sobre la viuda de Sarepta y del general sirio Naamán, que era leproso.
las cuales se encuentran en Primera de Reyes 17 y en Segunda de Reyes 5. Ahora, una cosa es decir que Dios es soberano, pero otra cosa es que nosotros veamos que la soberanía de Dios no es una satrapía, aunque el Señor es dictador. Eso le podrá decir a ustedes, ¿cómo puede ser? Sí, el Señor es dictador. Él dicta las palabras y nadie las cambia. Yo soy el que pongo y soy el que quito. Soy el que tiene el poder para resucitar y tengo el poder para que muera. Es decir, Él es un dictador, pero no un sátrapa, no un maleante. Por eso dije que la soberanía de Dios es totalmente diferente. La soberanía de Dios siempre funciona en favor de cada uno de nosotros. La soberanía de Dios siempre se manifiesta para que sea bien para nosotros. Vamos a ver, en el pasaje que hemos leído, dije que se encuentra en Primera de Reyes 17, del 8 al 16, y Segunda de Reyes 5. Yo sé que ustedes ya saben esas dos historias, porque la cuentan en la escuela dominical. Desde que yo tengo uso de estar en la iglesia, de razón en la iglesia, he oído siempre hablar de la viuda de Sarepta y también hablar de Naamán el sirio, el general sirio leproso. Por lo tanto, no vamos a llegar allá a Segunda de Reyes porque ustedes lo saben. Pero vamos a ver cómo la soberanía de Dios funciona en favor de nosotros. Primeramente, Dios constatando a las personas. Dios en su ciencia, en su presciencia, en su conocimiento, conoce todas las cosas, y cada uno de nosotros está presente delante de la conciencia, por decirlo así, no sé si se puede decir, pero se entenderá, delante de la conciencia del corazón de Dios. Cada uno de nosotros está presente. Ahora, tanto la viuda como Naamán, aunque vivieron en diferentes pueblos y en diferentes tiempos, podríamos decir que ellos tenían necesidades propias que solamente Dios podía resolver. Pero hay una cosa: si nosotros recordamos las historias de Primera y de Segunda de Reyes, sabemos que Dios, antes de que ellos se imaginaran cómo se iban a resolver sus problemas, ya Dios tenía conocimiento de cómo y hacia dónde lo iba a llevar, cómo se lo iba a resolver. Nos podemos pasar toda una noche sin dormir calculando cómo vamos a resolver los problemas económicos y los problemas de salud que tenemos nosotros, y no dormir toda la noche. Y que a lo mejor no llegamos a soluciones ninguna. Pero en la soberanía de Dios, ya Él conoce todo lo que va a pasar. Por eso yo siempre digo que nosotros no conocemos nuestro futuro cercano. Nosotros conocemos nuestro futuro lejano. Nada más. Porque lo que me va a pasar mañana y pasado, no sé lo que va a pasar. Pero sí sé a dónde vamos a ir. Vamos a ir al cielo, a estar con el Señor. Entonces, Dios conoce eso. Y antes de que ellos se imaginaran lo que le iba a pasar a ellos,
quizás la viuda, pobre, estaba todos los días rogando al Señor que bajara maná del cielo para que le llenara el barril de harina. O viniera aceite por un tubo y le llenara las vasijas. Pero allí estaba ella. Ahora, el Señor conocía a todo esto vamos a decirlo, por dos hechos. Cuando el Señor le dice a Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí, ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Ya le había dado orden a esa viuda. Claro. Claro. A la señora le había dado orden. Pero ¿qué sucede? También en el caso de Naamán, ni él y su esposa, ni la muchacha que trabajaba en su casa, y ni las bandas armadas que le habían llevado cautiva, se imaginaron lo que pasaría con la lepra de este hombre. Por la lepra estaba él abocado al fracaso de su carrera militar. Pero ya Dios tenía control de todo. La muchacha, la pobrecita, cautiva, no sabía qué estaba pasando con ella. Quizás amarrada con cadenas, con grillos, dándole golpe. Pero ella no sabía. Pero Dios, en su soberanía, en su conocimiento, estaba llevándola para que ella sirviera de puente, para que la bondad de Dios funcionara en Naamán. Lo mismo con la viuda, podríamos decir. Yo pienso que de esa forma se comporta el Señor con nosotros. ¿Cómo así? Él nos constata, y constatar quiere decir distingue, observa y capacita. Tres cosas. Dios nos distingue, nos observa y nos capacita. La viuda posiblemente era hospitalaria mientras vivía su marido hasta que ella tenía recursos. Y como esta era su condición físico-espiritual, Dios la escoge para servir a Elías. Muchas veces nosotros hacemos cosas y no sabemos por qué las cosas están sucediendo. ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué me vino esto? Quizás nos preguntamos. Pero ya en la vida de aquella mujer, Dios estaba llevándola hacia una situación. Por eso le dice que ya él había preparado el corazón de aquella viuda. Ella no conocía a Elías, no sabía nada, porque había una distancia bien grande de donde vivía Elías y donde estaba la viuda de Sarepta. Eran pueblos diferentes. Muy bien. En segundo lugar, Dios prepara los instrumentos correspondientes. Como muestra tenemos el caso de Elías. Dios le dice, levántate. Dios está por preparar a un hombre que va a ir a sostener a esa mujer, a esa viuda. Ella no le conocía, ni sabía. Y le dice Dios, levántate. Levántate quiere decir, ponte alertas.
abre tu mente. Dos cosas tenía que hacer Elías: ponerse alerta y abrir su mente. ¿Quién sabe lo que pasaba? ¿Quién sabe lo que Elías estaba haciendo? Quizás se habría acostumbrado a la rutina diaria. Estaba dormido en un letargo físico espiritual. Allá en su pueblo, allá en Samaria, allá en Galilea, allá en Judea. Y nunca se imaginó que Dios le iba a llamar a ir a una ciudad que quizás a pie, como se caminaba en esos tiempos, le tomaría un mes o mes y medio en llegar. Él no lo sabía. La otra cosa que le dice el Señor a Elías para entrenarlo, para que él fuera instrumento, le dice: vete a Sarepta de Sidón. Elías quizás pensó: yo estoy aquí en Israel y estoy haciendo las cosas bien. ¿Por qué me vas a sacar de aquí? Él compartía con las gentes más cercanas, por eso había que entrenarlo. Dios tenía que entrenarlo. Si ahora Dios le estaba enviando a un lugar bastante lejos e incómodo, tanto en su geografía como en su vida social, Sarepta estaba a unos 15 kilómetros de la ciudad portuaria llamada Sidón. Era una ciudad corrupta, porque estaba a 15 kilómetros del puerto más importante de ese tiempo. Y del puerto, ustedes saben bien que todas ciudades de puerto, ya estuvimos hablando de eso no sé dónde, el sábado pasado, toda ciudad de puerto no es una cosa suave, no es un Cape Coral. Es algo bien. Y decirle a ese hombre santo de Dios, le dice: sal de aquí y vete a Sarepta de Sidón. Que se pondría la mano en la cabeza: oh, mi madre, ahora sí es verdad. ¿Cómo yo voy a llegar a ese lugar? Ese lugar Miami si está candela. Decimos nosotros los que vivimos aquí de este lado. Entonces, allí está Elías. Y el Señor le dice aún más: vive allí. Wow. Vive allí, no vete de paseo, no vete de vacaciones, no vete un rato, no, vive allí. Lo que el Señor le está diciendo para prepararlo y quiere mandar a su instrumento, cuando es fuerte, cuando le dice vive allí. No sé cuántos de ustedes han estado como misioneros en algún lado, pero lo más difícil, la parte más difícil para un misionero es vivir allí. A donde tiene que ir a la misión es lo más difícil, vivir allí. Es uno de los puntos más fuertes en el hecho de tener que vivir allí. Y cuando el Señor le dijo esto a Elías, le estaba ordenando una cosa: que se pusiera tranquilito en ese lugar. Era la voluntad de Dios, era la soberanía de Dios sobre aquel hombre. Él no podía discutir, él no podía ponerse a echarse para atrás. Dios le estaba llamando en su soberanía, pero ¿en favor de quién? De la viuda. Ella no lo sabía, pero Dios estaba preparando un instrumento en otro lugar. ¿Quién sabe aquí en esta noche a cuántos de ustedes el Señor lo está preparando para
resolver el problema del otro. Vamos a ver. Ahora bien, aun cuando el Señor le dijo esto a Elías, encontramos que él, al igual que nosotros, como no estuvo satisfecho completamente, y su grado de fe necesitó ser reforzado. Es decir, Elías sabía que él era instrumento de Dios, pero él tenía problemas con su propia fe en favor de Dios, y Dios tenía que reforzarlo. La soberanía de Dios también nos refuerza a nosotros. Vamos a ver por qué. Dios mueve a la viuda. Él no sabía. Cuando él salió para Sarepta, y Dios le dijo, vete a la ciudad de Sarepta. Bueno, él salió para allá. Es posible que una de las aprehensiones de Elías era, ¿a dónde voy a encontrar la viuda? ¿A dónde la voy a encontrar? Y aún más, porque habían muchas viudas, como dice la Escritura. Bueno, ¿cuál de ellas es? Ahora es muy difícil. Me la está poniendo en la China. Va difícil. Me dice que vaya a buscar una viuda, pero hay muchas viudas. ¿Cuál de ellas es? Bueno, él entonces, entre todas ellas, no iba a saber cuál de ellas era. Pero el Señor es poderoso. Se la pone fácil. Y Dios hace eso con nosotros. Cuando las cosas nos parezcan muy difíciles, Dios la pone fácil. ¿Qué hizo Dios? Vamos a ver. La viuda tiene que ir cerca de la ciudad a buscar leña para poder cocer el pan. Sale de los límites de la ciudad y se va a recoger leña. Ella va hasta allí, pero también hay otra cosa. Ella era la única que estaba en ese sitio. ¿Cómo se la puso el Señor a Elías? Fácil. Ahí está. Es la única. Es una viuda. Está afuera. Bueno, pues ahí la tiene. Está fácil. Dios en su soberanía sabe hacernos las cosas fáciles a nosotros. Pero aún más, hermanos, aunque delante de nosotros estén todas las herramientas y todas las cosas no son visibles, llegan los pensamientos que le llegaron a Elías. ¿Será esta o no será? Aún estando fácil las cosas delante de nosotros, nosotros decimos, ¿será o no será? Entonces, él está allí, está lucubrando, está pensando, no importando si nosotros somos instrumentos o somos los que vamos a recibir las buenas cosas, siempre estamos pensando, ¿será o no será de Dios lo que va a suceder? Y Dios está trabajando. Miremos el comportamiento de Elías y de la viuda. Elías, él encuentra a la viuda a las afueras de la ciudad, pero para estar bien seguro, pues las cosas le estaban resultando muy fácil, que ese es otro de los problemas que tenemos nosotros. Cuando las cosas nos resultan muy fácil, no queremos creerlas. ¿Qué sucede? Que como le estaban sucediendo, al igual que el siervo de Abraham, cuando fue a buscar esposa para Isaac, Elías le dice, dame agua, una prueba. Cuando la viuda se va, dice, espérate. Además de eso, tráeme pan cocido. Ya ustedes saben. Él lo que quería era darle una segunda prueba.
¿Hacemos esto nosotros? ¿Cuánto queremos ponerle a Dios pruebas para saber si lo que está sucediendo delante de nosotros es o no es de la voluntad de Dios? La viuda, ¿qué problema se le presentó a ella? Siempre ella había sido una mujer caritativa, pero ahora estaba en extrema necesidad. Por su mente pasan todos los problemas económicos y sociales. Y después de pasar inventario, se dio cuenta de algo interesante. Se dio cuenta que bajo ningún concepto ella podría hacer algo por ese extraño. Eso es lo que hacemos. Cuando Dios nos está hablando y nos pone por delante lo que Él quiere que sea su voluntad, lo que Él quiere que esté dentro de su soberanía, nosotros estamos pensando en las cosas económicas y sociales que están a nuestro alrededor. ¿Qué pasó? Es más, si le daba lo que le quedaba, un poquito de harina y un poquito de aceite y aún la leña para cocerlo, entonces ambos irían a la inanición, tanto ella como su hijo. ¿No es lo que hacemos nosotros? ¿No es eso? Se presenta la necesidad, pero nosotros no tenemos suficiente en el bolsillo. Decimos, bueno, estos 10 pesos que tengo aquí es lo único que tengo. No, y entonces me va a pasar como el dicho que dice que el que da lo que tiene, a pedir se queda. Hacemos eso. Ella lo hizo. Pero gracias a Dios, tanto Elías como la viuda estaban controlados. ¿Por quién? Elías era instrumento, la viuda iba a recibir, Dios estaba controlando. Así que cuando Elías se dio cuenta que ella, la viuda, que era la que se le había indicado, entonces él le da una esperanza. Esperanza que también es para nosotros. Y para terminar lo voy a leer. Elías le dice a la viuda, no temas. ¿Tememos nosotros cuando algo se nos presenta por delante? La viuda, Elías le dijo, no temas. Es igual, no tenga miedo por la circunstancia con apariencia negativa. Nosotros no podemos tener miedo por las apariencias negativas. La otra cosa, no habría escasez. Es igual, aunque seamos pobres, nunca llegaremos a la miseria. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. La otra le dice, todo está completado. Hermanos, para terminar, el Señor nunca nos dejará porque estamos distinguidos, aceptados y protegidos por Él. Esa es la soberanía de ese Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres soberano, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú conoces cada una de nuestras necesidades, cada uno de nuestros problemas, y cuando nosotros podemos pensar en resolverlo, ya tú lo tienes resuelto. Y así como le sucedió a Daniel, tan pronto él oró, tú le mandaste la solución, pero sabemos que Satanás se va a poner en el camino. Pero gracias a Dios que siempre va a llegar a nosotros. Alabado y glorificado
sea tu nombre. Amén.